El Jardín del Edén es uno de los relatos más icónicos de la Biblia, una historia que parece tan conocida como los nombres de Adán y Eva. Sin embargo, ¿realmente sabemos todo lo que ocurrió en aquel lugar? Las Escrituras parecen guardar un enigma más profundo, un misterio que desafía las interpretaciones tradicionales y nos invita a reflexionar. Desde la aparición de la serpiente hasta el acto de desobediencia, cada detalle parece estar diseñado para transmitir algo más allá de lo evidente. Lucifer, antes conocido como un ser de luz, desempeñó un papel crucial en esta narrativa. No apareció como una figura demoníaca, sino como una serpiente astuta, capaz de provocar la curiosidad de Eva y sembrar dudas en su corazón. ¿Fue solo un accidente? ¿O tal vez fue un plan cuidadosamente elaborado? Este detalle nos lleva a cuestionar las verdaderas intenciones detrás del primer pecado. El relato del Edén no solo habla de un jardín perdido, sino de un encuentro trascendental entre la humanidad y fuerzas espirituales. ¿Qué motivó a Eva a dialogar con la serpiente? ¿Fue curiosidad, ingenuidad o una búsqueda de algo más profundo? Estas preguntas nos conducen a un panorama más complejo que el simple acto de comer un fruto prohibido. Hoy en día, la tentación y las decisiones difíciles siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana. El Edén se convierte en un espejo de nuestra realidad, donde constantemente debemos elegir entre lo que parece correcto y lo que es verdaderamente correcto. Reflexionar sobre esta narrativa puede ayudarnos a reconocer cómo enfrentamos nuestras propias pruebas. El misterio permanece. ¿Qué sucedió realmente en ese jardín? ¿Qué verdad nos han ocultado los textos sagrados? ¿Y cómo esta revelación puede transformar nuestra comprensión del pecado original? Acompáñanos en este viaje para desentrañar los secretos del Edén. ¿Estás listo para conocer lo que nadie te ha contado? Antes de su caída, Lucifer no era el enemigo que conocemos hoy en día. Su nombre significa portador de luz, y las Escrituras lo describen como un ser extraordinario, lleno de sabiduría y belleza incomparable. Ezequiel 28 nos pinta un retrato de un querubín protector destinado a caminar entre las piedras de fuego en la presencia misma de Dios. Sin embargo, este ser celestial cayó en el pecado del orgullo, deseando no solo ser como Dios, sino ocupar su lugar. La caída de Lucifer es un recordatorio poderoso de que incluso los seres más elevados pueden sucumbir al ego y la ambición. Isaías 14 relata su proclamación: «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono». Este acto de rebelión marcó el inicio de su destino como el adversario, el acusador de la humanidad. Pero, ¿qué relación tiene esto con el Edén y el encuentro con Eva? Es aquí donde la historia toma un giro intrigante. En el jardín del Edén, Lucifer aparece disfrazado como una serpiente, el ser más astuto de la creación. Su habilidad para manipular palabras y sembrar dudas fue clave para su estrategia. No se presentó como un enemigo violento, sino como un aliado que ofrecía conocimiento. Este detalle nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces el mal se disfraza de algo atractivo y aparentemente inofensivo? El relato nos enseña que la tentación rara vez aparece como algo abiertamente malo. Hoy en día, las decisiones que enfrentamos a menudo llegan revestidas de bondad o con promesas de algo mejor. Reflexionar sobre la astucia de Lucifer nos ayuda a reconocer estas trampas en nuestra vida cotidiana. Pregúntate, ¿qué serpientes acechan en tu camino, presentándose como consejeras bien intencionadas? La conexión de Lucifer con Eva no fue casualidad. Representa una estrategia milenaria para separar al ser humano de su propósito divino. Pero aquí surge la gran pregunta: si Lucifer era tan poderoso, ¿por qué necesitaba a Eva para ejecutar su plan? Este enigma nos lleva al corazón del Edén y al papel que Eva desempeñó en este evento trascendental.
El jardín del Edén no era simplemente un lugar terrenal lleno de árboles y ríos. Las Escrituras lo describen como un espacio sagrado donde lo divino y lo humano coexistían. Génesis lo presenta como un entorno de perfección, pero también como un escenario de interacciones espirituales profundas. El Edén era el corazón de la comunión entre Dios y la humanidad, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Sin embargo, su verdadera naturaleza parece estar envuelta en simbolismo. Muchos teólogos y estudiosos sugieren que el Edén podría representar más que un jardín físico. En algunos textos antiguos, el Edén se percibe como un lugar de dimensiones espirituales, donde fuerzas celestiales habitaban junto a Adán y Eva. Esto explicaría cómo Lucifer tuvo acceso al jardín y por qué la serpiente pudo actuar como un agente del mal en este espacio. El Edén, en este contexto, se convierte en un campo de batalla entre el bien y el mal. Los ríos que fluyen del Edén y los árboles de vida y conocimiento del bien y del mal no son meros elementos naturales. Cada uno tiene un simbolismo profundo. Por ejemplo, el árbol del conocimiento representa la elección humana entre la obediencia y la curiosidad, entre confiar en Dios o buscar independencia. Este mismo simbolismo sigue presente en nuestras decisiones diarias, donde enfrentamos constantemente la tentación de buscar lo prohibido. El papel de Lucifer en este espacio es igualmente intrigante. No era un intruso sin propósito. Su presencia estaba cargada de intención. El Edén no solo era un lugar de inocencia, sino también un espacio de prueba para la humanidad. A través de su tentación, Lucifer puso a prueba la relación entre el hombre y Dios. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas los lugares más seguros se convierten en escenarios de desafíos espirituales? Finalmente, el Edén nos enseña que las interacciones espirituales no están limitadas a un tiempo o espacio en particular. Lo que ocurrió allí sigue resonando en nuestras vidas, en cada decisión que tomamos. Pero esto nos lleva a una pregunta mayor. Si el Edén era un espacio sagrado, ¿cómo pudo la presencia de Lucifer alterar tanto su propósito original? Este misterio nos invita a profundizar en el diálogo entre Eva y la serpiente. El encuentro entre Eva y la serpiente en el jardín del Edén no es un simple intercambio de palabras. Este diálogo está lleno de simbolismo, representando uno de los momentos más cruciales en la historia espiritual de la humanidad. La serpiente, descrita como astuta y persuasiva, no solo ofreció un fruto prohibido, sino una idea tentadora, la posibilidad de ser como Dios. En este momento, Eva no solo enfrentó una elección, sino un ataque directo a su confianza en el propósito divino. El simbolismo de la serpiente ha intrigado a generaciones. Representa no solo la astucia de Lucifer, sino también la forma en que las tentaciones modernas se presentan en nuestras vidas. Atractivas, aparentemente inofensivas y cargadas de promesas. Eva no solo fue engañada, sino que fue invitada a cuestionar la autoridad divina. ¿De verdad dijo Dios que no coman de ningún árbol? Fue la pregunta que sembró la duda. Este acto de cuestionamiento sigue resonando en nosotros cuando enfrentamos decisiones difíciles. El diálogo entre Eva y la serpiente no fue solo un intercambio verbal, sino un momento de manipulación psicológica. Lucifer, en forma de serpiente, apeló a la curiosidad y al deseo humano de alcanzar algo más. En nuestras vidas, esta dinámica se refleja cuando enfrentamos situaciones donde lo desconocido o lo prohibido parece más atractivo que lo permitido. ¿Cuántas veces el deseo de saber más nos lleva a caminos que terminan en complicaciones? Además, es importante considerar la vulnerabilidad de Eva en este momento. No actuó por maldad, sino por curiosidad y por el deseo de entender lo que parecía oculto.
Esto nos recuerda que no siempre caemos en la tentación por debilidad, sino por la búsqueda de algo que creemos valioso. Sin embargo, este impulso puede llevarnos a consecuencias que no anticipamos, como ocurrió en el Edén. El encuentro con la serpiente no solo marcó la caída de Eva, sino también el inicio de una cadena de eventos que afectaron a toda la humanidad. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué Lucifer eligió a Eva en lugar de a Adán? Este detalle nos lleva al próximo capítulo, donde exploraremos el papel de Eva en este evento trascendental. ¿Fue su elección realmente un accidente? La caída de Eva no fue un acto impulsivo, sino el resultado de un elaborado plan de manipulación por parte de Lucifer. Este ser celestial caído tenía un objetivo claro: quebrantar la relación entre Dios y la humanidad desde su inicio. Para lograrlo, escogió a Eva no porque fuera más débil, sino porque ella simbolizaba la fuente de vida y el puente hacia las generaciones futuras. Su elección fue estratégica y cargada de significado. Lucifer no presentó el fruto prohibido como un acto de rebeldía directa, sino como una oportunidad para alcanzar el conocimiento y la iluminación. Al hablar con Eva, apeló a su curiosidad y su deseo natural de comprender lo desconocido. «Serán como Dios, conocedores del bien y del mal», dijo, plantando la idea de que obedecer a Dios no era el único camino. Esta táctica se asemeja a las decisiones que enfrentamos hoy, donde las tentaciones a menudo parecen prometedoras en lugar de peligrosas. El acto de comer el fruto no fue simplemente desobediencia, fue un momento de transformación. Eva eligió basándose en una mezcla de curiosidad y confianza en las palabras de la serpiente. Este evento nos recuerda cómo las decisiones humanas están constantemente influenciadas por factores externos. En nuestras vidas, las elecciones equivocadas rara vez son por maldad pura. A menudo son el resultado de no prever las consecuencias de nuestras acciones. Lucifer sabía que, al influir en Eva, afectaría también a Adán. La decisión de Eva no solo fue personal, sino que tuvo un impacto profundo en su pareja y en toda la humanidad. Este es un reflejo de cómo nuestras acciones individuales pueden tener repercusiones mucho más amplias de lo que imaginamos. Cada decisión cuenta, y la historia del Edén nos lo recuerda de manera poderosa. La caída de Eva nos deja con una reflexión profunda. ¿Qué habría pasado si ella hubiera rechazado la tentación? ¿Cuál habría sido el papel de Lucifer si no hubiera logrado su objetivo? Estas preguntas nos llevan al siguiente capítulo, donde exploraremos las consecuencias ocultas de este evento y cómo definieron la relación entre la humanidad y lo divino. ¿Fue este el fin o solo el principio de algo mucho más grande? La decisión de Eva de comer el fruto prohibido no solo marcó el inicio de la caída de la humanidad, sino que dejó un legado profundo que sigue resonando hasta nuestros días. Este acto, aparentemente simple, desencadenó una serie de eventos que alteraron la relación entre el hombre, Dios y el mundo espiritual. Lucifer, al influir en Eva, logró más que su objetivo inmediato. Estableció un patrón de tentación y caída que se repite constantemente en la historia humana. Una de las consecuencias más significativas fue la separación entre Dios y la humanidad. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, perdiendo el acceso directo a la presencia divina. Este destierro no solo fue físico, sino espiritual, marcando el inicio de una lucha constante por la redención. La humanidad se encontró en un estado de vulnerabilidad, expuesta al sufrimiento, la muerte y la tentación constante. Este legado nos recuerda que las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros, sino también a las generaciones futuras. El papel de Lucifer en este evento va más allá de la serpiente en el jardín.
Su estrategia en el Edén sentó las bases para su constante influencia en el mundo, buscando alejar al hombre de su propósito divino. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo las fuerzas espirituales siguen operando de maneras similares hoy en día, utilizando nuestras debilidades y deseos para desviarnos del camino correcto. Reconocer estas tácticas nos ayuda a fortalecer nuestra fe y tomar decisiones más conscientes. Sin embargo, también hay un lado redentor en esta historia. A pesar de la caída, Dios no abandonó a la humanidad. La promesa de redención se hizo evidente incluso en el Edén, cuando Dios anunció que la descendencia de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Este detalle nos muestra que, aunque las consecuencias del pecado son reales, también lo es la esperanza de restauración. Esto nos enseña que incluso en nuestras peores decisiones, siempre hay una oportunidad para regresar a Dios. El legado de Eva y Lucifer sigue siendo una lección viva sobre la naturaleza humana, la tentación y la redención. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si todo esto formaba parte de un plan mayor, ¿cuál es nuestro papel en esta historia eterna? En el próximo capítulo exploraremos cómo el Edén, la caída y sus consecuencias nos ofrecen una nueva perspectiva sobre nuestra relación con lo divino y el propósito de la humanidad. El relato del Jardín del Edén, con sus misterios y simbolismos, no solo es una historia del pasado, sino un espejo que refleja nuestras luchas espirituales actuales. La interacción entre Eva y Lucifer marcó el inicio de una batalla cósmica que aún continúa. Más allá de la caída y la pérdida, el Edén nos deja enseñanzas profundas sobre el poder de las decisiones, la vulnerabilidad del ser humano y la promesa inquebrantable de redención divina. Eva, al elegir comer del fruto, se convirtió en el símbolo de la humanidad, enfrentando sus propios límites. Su acto de curiosidad y desobediencia puede parecer un error irreparable, pero también nos muestra la realidad de nuestras decisiones diarias. Lucifer, por su parte, no solo buscaba la caída de Eva, sino quebrantar el propósito de Dios para la humanidad. Esta narrativa nos recuerda que siempre estamos en medio de una lucha entre el bien y el mal, donde cada elección tiene un impacto eterno. El Jardín del Edén, más que un lugar perdido, representa un estado espiritual de conexión con Dios que todos deseamos recuperar. En la vida cotidiana enfrentamos nuestras propias serpientes, tentaciones que se presentan como oportunidades, decisiones que parecen insignificantes pero que pueden cambiarlo todo. El Edén nos invita a ser conscientes de estas pruebas y a buscar la sabiduría divina para superarlas. A pesar de la caída, la historia del Edén no termina en desesperación. Dios ofreció una promesa, la restauración de lo perdido. Este acto de gracia nos recuerda que, aunque fallamos, siempre hay esperanza de redención. Así como Eva fue parte de la caída, también es parte de la historia de salvación. Un recordatorio de que Dios nunca abandona a su creación, incluso en los momentos más oscuros. El Jardín del Edén no es solo una historia de pecado, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el mundo espiritual. Y así queda una última pregunta. ¿Cómo podemos usar las lecciones del Edén para enfrentar nuestras propias batallas espirituales y encontrar el camino hacia la restauración? La respuesta a este enigma es un viaje que cada uno debe emprender por sí mismo.